Han terminado el libro de Números la semana pasada y a partir de hoy vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio. Es bueno y es saludable para la iglesia tener el conocimiento de estos 5 libros llamados como una sola unidad, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Hermanos, quisiera refrescar nuestras memorias brevemente de cuál es el propósito de las breves meditaciones. Litúrgicamente hablando, o sea, el propósito de las meditaciones dentro del día del Señor tienen el propósito de alentar nuestros corazones, consolarlo e incluso calentarle un poquito el corazón, ¿sí? Estamos adorando a Dios, nuestra adoración debe ser ferviente, nuestra adoración debe ser agradecida y litúrgicamente hablando nuestras meditaciones funcionan como ese medio por el cual somos refrescados con la gracia de Dios y sus grandes obras. Ese es el propósito litúrgico de las breves meditaciones. Ahora, ¿cuál es el propósito teológico de las breves meditaciones? El propósito, hermanos, es que la iglesia pueda ver que el Antiguo Testamento es nuestro. He visto muchas páginas en internet de algunas iglesias que todas dicen, creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. ¿No es cierto? No obstante, en la práctica, el Antiguo Testamento llega a ser citado muy pocas veces. Esas pocas veces solo es con las historias más famosas, Adán y Eva, Noé, la historia de José, David, Sansón y demás. No obstante, hermanos, cuando nosotros decimos que creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, creemos que este es tan importante, relevante, autoritativo como el Nuevo Testamento. Y el propósito de las breves meditaciones es demostrar esto a la iglesia. Demostrar esto a la iglesia. Yendo por el Antiguo Testamento, queremos mostrar, por ejemplo, 2 cosas. Que el Antiguo Testamento habla respecto de Cristo. Que el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero el Antiguo Testamento dirige nuestros ojos hacia el Señor Jesucristo. Es por eso que cuando estamos en el libro de Números, o en Génesis, o en Éxodo, o en Levítico, nuestros ojos son constantemente guiados a ver cómo ese texto nos apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. De manera que entonces el Antiguo Testamento es relevante para nosotros. Hermanos, ¿qué tan relevante es el Antiguo Testamento para nosotros a la luz de que éste revela a Cristo? Bueno, Jesús iba, después de haber resucitado, caminando con 2 hombres, los del camino a Emaús. Y dice que estos no entendían lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Y entonces dice en Lucas 24 que entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo la cruz, fue sepultado por 3 días y resucitó. Eso es lo que pasaría con el Mesías. Bueno, déjenme demostrarles que eso que pasó con él es lo que ya se decía de él. O sea, que cuando estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, no estamos torciendo las Escrituras, hermanos, las estamos interpretando como Cristo las interpretó. Y de esa forma, nosotros podremos ver que el Antiguo Testamento es relevante para nosotros. 2, ¿de qué otra forma estamos intentando demostrar que el Antiguo Testamento es relevante para nosotros? Porque estamos viendo que hay personajes, historias, leyes que nos instruyen todavía en nuestro día a día de cómo vivir. De esto habló el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? En 1 Corintios 11, si no me equivoco, dice que estas cosas
fueron escritas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. De manera que en el Antiguo Testamento no solo tenemos imágenes de Cristo, sino además tenemos instrucciones, ley moral para nosotros. Y déjenme decirles algo, eso es lo que van a encontrar en Deuteronomio. Lo que van a estar viendo frecuentemente en el libro de Deuteronomio son leyes, leyes. Déjenme introducirlos así al libro de Deuteronomio. Dejen que Deuteronomio capítulo 1 sea una introducción de lo que van a encontrar en el libro de Deuteronomio más adelante. Y déjenme comenzar mi primer y breve punto, porque son breves meditaciones, así que los puntos son breves. Déjenme comenzar explicándoles que Deuteronomio es un libro pastoral. Es un libro pastoral. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio? Déjenme usar un evento que ocurrió en el 1662, en la era del puritanismo, donde una emperadora, una reina, que los puritanos pensaban que ella iba a salvarlos. Si no me equivoco, traigo dos nombres en mi mente ahora mismo, pero si no me equivoco se llamaba Elizabeth, esta reina. Todos pensaban que ella se inclinaba al puritanismo, y sí en un sentido. Pero cuando llega al poder, los puritanos se encuentran con una sorpresa, que ella dice, ok, sí quiero reformar, pero vámonos muy lento. De hecho, yo no quiero que se quite esto, yo no quiero que se quite esto otro, yo no quiero que se cambie esto. Y esto produjo un gran conflicto entre el puritanismo y Elizabeth. Bueno, algo ocurrió en el 1662. Elizabeth promulgó un edicto. Y ese edicto decía que aquellos ministros del Evangelio que no se sometieran a todos los reglamentos que Elizabeth quería en la iglesia anglicana, entonces iban a ser expulsados de sus congregaciones. Bueno, en 1662 el edicto se cumplió. Algunos puritanos dijeron, no nos están pidiendo ninguna cosa difícil, no nos está pidiendo algo que afecte al evangelio, nos está pidiendo que usemos cierta vestimenta, nos está pidiendo que usemos ciertos libros en la adoración, que usemos cierto material, y algunos cedieron, pero otros muchos no cedieron. Fueron, de ahí viene el nombre, puritanos, muy puros, querían ir más allá, no querían quedarse en el estándar, querían purificar. De hecho, hoy nosotros usamos el nombre puritanos como algo agradable, pero en ese tiempo era un apodo despectivo, ¿sí? Los puritanos. Bueno, ¿qué ocurrió? Que fueron expulsados de sus iglesias. Pusieron reglas, no te puedes acercar tantas millas a tu iglesia, etc. De hecho, han escuchado de el famoso John Bunyan, ¿no es cierto? Bueno, él fue encarcelado en ese tiempo, ¿sí? ¿Recuerdan que escribe El progreso del peregrino en una cárcel? Fue durante ese tiempo. De hecho, es algo hermoso lo que pasa con él, porque venían los hombres y le decían, porque tenía una hija que no podía ver, venían los carceleros y decía, mira a tu hija, te necesita, deja de predicar esto así, deja de hacerlo, para que puedas salir y ayudar a tu hija. Qué cosas, ¿no? Y él dijo, y su esposa decía, quedaron en gran miseria, y él dijo, no lo voy a hacer. Se me quebranta el corazón, pero no puedo dejar de predicar a Cristo. Es que él no era un predicador con licencia
necesitabas una licencia para poder predicar y él no lo hacía y predicaba y lo metían a la cárcel. Pero bueno, regresando al punto, esos pastores prepararon un sermón porque les dijeron, esta es la fecha, tu último día en tu iglesia. Y hay un compendio de sermones que se llama los sermones del día de la expulsión. Hermanos, una cosa es escuchar al predicador en su iglesia la primera vez que predica. Muchos errores, pero mucho celo, ¿sí? Muchas expectativas. Un visionario, cuando el pastor se pone por primera vez en el púlpito, hay una visión, es visionario, está viendo a futuro, está imaginando grandes cosas. Y digamos que los sermones, aunque quizá no son lo mejor de ese pastor, vemos ahí un caballo brioso. Oh, hermanos, es bonito leer esos sermones, los sermones el primer sermón del predicador, pero leer los sermones de tu última predicación en un púlpito es otra cosa. Leer los sermones de estos pastores, en donde se están despidiendo de su congregación y diciendo, no sé si los voy a volver a ver. No sé si van a poder estar, no sé si los voy a poder mirar en un tiempo. Voy a salir, quizá muero quizás se pone la ley más dura y yo voy a morir. A partir de mañana no voy a ser permitido aquí. Me van a perseguir, yo los pongo en riesgo, me tengo que ir. Oh, hermanos, qué sermones. ¿Cómo eran esos pastores en ese sermón? Oh, hermanos, a veces piensan los hermanos que los que menos ven defectos en la iglesia son los pastores, ¿sí? Y una vez se acerca un hermano y dice, hermano, tengo algún comentario sobre 2 cositas que creo la iglesia puede cambiar. ¿Tú crees que puede haber? Es muy tierno el hermano, ¿sí? Muy cuidadoso. Puede haber 2 cositas pequeñitas, pero ahí están y me gustaría decírtelas. ¿Tú crees que hay 2 cositas, hermano, para decírtelas? ¿Y qué diría un pastor que realmente conoce a su congregación? No, hermano, no creo que hay 2 cositas. Creo que hay 200 cositas que cambiar. Bueno, imagínense a un pastor conociendo la debilidad de su grey y no los va a volver a ver. Y entonces empieza a predicar y dice, hermanos, yo sé que ustedes son débiles aquí. Hermanos, cuiden esto. Y abre la palabra y empieza. Y después, pero hermanos, hay esta necesidad de amor entre ustedes. Y hermanos, tienen que cuidarse en este aspecto. No estarse juzgando unos a otros. Y hermanos, tienen que crecer en su celo y entregarse al Señor. Hermanos, algo así es Deuteronomio. Deuteronomio es el sermón de despedida. De hecho, en la literatura se dice que Deuteronomio es un libro hortatorio. ¿Qué quiere decir? Que es un libro a manera de predicación. Eso es lo que es Deuteronomio. Aquí está el pastor Moisés, que ha caminado con este pueblo por 40 años. Lo ha guiado, se ha enojado con él, le ha dado gratificación en el corazón, aunque muchas tristezas y muchos pesares. Y entonces, Moisés el pastor, fuera del Jordán, empieza a predicar. Eso es Deuteronomio. Deuteronomio no puede predicarse con tranquilidad. Deuteronomio es un libro que predica por sí mismo. Aquí está el pastor Moisés que conoce a su pueblo, que sabe sus debilidades y entonces empieza a recordarles. ¿Y saben cuál va a ser un mandamiento que va a repetir y repetir y repetir? Cerca de 6 capítulos, si no me falla mi memoria. 6 capítulos van a estar meditando en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno,
Moisés va a tomar 6 capítulos para empezar a hablar. Sé que esta es vuestra debilidad. Sé que esto es algo en lo que fallan. No se aparten del único Dios verdadero, porque yo sé que después de mi partida van a entrar a ese lugar y se van a desviar. Y aquí está el corazón de un pastor, derrochándose, llamando a su pueblo, de manera que Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio no se escucha pasivo sin respuesta, se escucha atentos para escuchar la voz del pastor, y en última instancia, no del pastor Moisés, sino de Jehová vuestro pastor. Porque, hermanos, es Jehová vuestro pastor, que a través del libro de Deuteronomio va a hablarles de una forma hortatoria, de la forma de predicación, para llamarlos. Alguien me preguntó esta semana, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? Bueno, respondan en sus mentes. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? Muchos podrían decir el estilo, ¿no? La enseñanza es más tranquila y el sermón es con más pasión. No creo que esa es la razón, porque hay algunos hermanos que predican muy tranquilos y no están enseñando, están predicando. Y hay algunos que no pueden no ser incluso intensos hasta en la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hermanos, que en la predicación, el predicador separa el nombre de Dios, expone la palabra y demanda una reacción, demanda obediencia, no a él, sino a la palabra. La predicación es una en donde no solo se instruyen las mentes y ya, sino una vez que la mente fue informada, ahora se dice, así es como reaccionamos a la luz de esto. Se predica el evangelio, se llama a todos los hombres a que crean y se arrepientan y se demanda esa obediencia de la misma forma. Es lo que van a encontrar en Deuteronomio, hermanos. Recuerden en todo este proceso que van a pasar en Deuteronomio. Dios me está predicando por medio del libro de Deuteronomio para que yo responda. El predicador que solo informa la mente, pero no demanda obediencia, no está predicando. Puede ser que está enseñando, puede ser que muy bien, pero es requerido poner algo en las manos de la iglesia para que responda. Eso es Deuteronomio, un sermón para la iglesia. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata el libro de Deuteronomio? Bueno, ya les he anticipado. Aquí está el corazón cargado del pastor Moisés, llamando a la iglesia a obedecer. ¿Qué? Y aquí tengo que ser breve, porque esto nos puede llevar otros 20 minutos. ¿Qué nos va a mandar obedecer Moisés? La ley de Dios. ¿Saben que Deuteronomio, de hecho, en mi opinión, tiene esta estructura? La estructura de los 10 mandamientos. Por 6 capítulos es el primer mandamiento, otros 2 capítulos el segundo mandamiento, otros 3 capítulos el tercer mandamiento. Y lo que va a hacer Moisés es predicar cada mandamiento en su profundidad. ¿Qué tiene que decirnos esto a nosotros? Hermanos, la iglesia debe obedecer la ley de Dios. Pero la iglesia obedece la ley de Dios en el contexto de un pacto. ¿Qué quiero decir? Hermano, que hemos sido salvados por gracia y que la salvación es sin obras, no quiere decir que por lo tanto nosotros no debemos obedecer la ley de Dios. Miren,
Aquí está el pueblo escogido de Dios en Deuteronomio, que es llamado a obedecer la ley de Dios. Y nosotros en el nuevo pacto somos salvos por gracia, somos salvos sin obras. No te salvas por obedecer los mandamientos. Amigo, escucha esto. No te salvas por obedecer la ley de Dios. No te salvas por hacer buenas obras. No obstante, hermanos, somos llamados a obedecer la ley de Dios. Pero no olvidemos que nuestra obediencia a la ley es siempre bajo el contexto de un pacto. ¿Qué quiero decir? Hermanos, Dios descendió. Dios condescendió. Salvó a Israel y dijo, tú serás mi pueblo. Ya es su pueblo. Ahora, como mi pueblo, debes vivir de esta manera. El libro de Deuteronomio, además de tener la característica de un gran sermón, tiene la característica de un sermón de renovación de pacto. De renovación de pacto. ¿Qué quiere decir eso de forma muy breve y sencilla? Que lo que está haciendo Moisés es recordar al pueblo su privilegio de ser el pueblo del pacto y sus responsabilidades. Hermanos, por lo tanto Deuteronomio es aplicable a ti. No solo porque Jehová, el gran pastor, hablará por medio de este sermón a tu corazón, sino porque Jehová, el gran pastor, refrescará su santa ley en nuestros corazones. Hermanos, no para que la obedezcamos de forma legalista, como tratar de ganar mi lugar en el cielo por obedecer. Amigo, es imposible. Sino más bien obedeciendo, porque habiendo sido salvos por gracia, ahora nuestro corazón vive en gratitud para poder obedecer a nuestro Dios. Amigo, ¿qué significa que hemos alcanzado gracia? Que nosotros, como tú que estás sentado, que nos visitas el día de hoy, tú y yo hemos pecado y merecemos el justo juicio de Dios. Nosotros también lo merecemos, pero decimos que hemos alcanzado gracia no porque hemos hecho algo bueno y ahora Dios nos quiere, no. Sino porque a pesar de que hacíamos todo lo malo, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, y todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador puede ser salvo y ser alcanzado a misericordia. Eso es el cristiano. El cristiano no es una buena persona que está intentando ganarse el cielo. El cristiano es un pecador de nacimiento que ha creído en el único sacrificio, en el único y suficiente sacrificio que puede darnos perdón de pecados, Jesucristo. Y habiendo obtenido esa gracia, ahora, hermanos, como Israel, de gratitud, obedecemos. Ahora, como Israel, de gratitud, obedecemos la santa ley de Dios. Y esto es lo que van a encontrar aquí. Un pastor, Jehová de los ejércitos, hablando por la boca de Moisés a su pueblo que tenía que dejar, recordándoles la santa ley de Dios. Hermano, me encanta predicar la gracia, porque es el sermón de los ministros de Cristo. Pero la gracia que predicamos no es una gracia, hermanos, donde ahora somos libres para hacer lo que queramos. Ahora somos libres para poder agradar y honrar a Dios. Hermano, has sido comprado por precio. Has sido comprado. Atendamos a esta palabra. Hoy recordemos que fuimos comprados, que no podemos caminar como nosotros queramos, que tenemos un llamado, un propósito que cumplir, que venimos, hermanos, que hemos sido llamados a esta vida a agradar a Dios, a honrarle, a hacer
buscar hacerlo sonreír. Ese es nuestro llamamiento. Guardando su ley en nuestro corazón, guardando su ley en nuestra familia, guardando su ley en nuestro trabajo, sirviendo a su iglesia en la forma que nos es posible. Pero hemos sido llamados a obedecer a nuestro Señor. Que Dios obre, hermanos, en nuestros corazones para que esta actitud sea implantada para lo que vamos a escuchar de Deuteronomio de ahora en adelante. Diciendo, habla que tu siervo oye. Habla que aquí está aquel que fue comprado, que te quiere honrar. Hermanos, ¿cuántas veces olvidamos que hemos sido comprados y que no venimos a agradarnos a nosotros, a este mundo, sino a agradar a aquel que nos compró? Cuando no olvidamos que estamos llamados para honrarle, sus mandamientos están de continuo delante de nosotros. Y los sacrificios a los que Dios nos llame a hacer no serán pesados ni gravosos. Oh, pero en cuanto olvidamos que hemos sido comprados, cuán pesado se hace esto. Hermano, hoy recuerda que fuiste comprado por precio y que vienes a agradar a aquel que te ha llamado. Que Dios obre en nuestros corazones por esta palabra para renovar en nuestro corazón este sentir de pacto que Él envió a su Hijo y que ahora nosotros por su Espíritu regresamos a Él en obediencia. Amén.